La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. ¿Cómo están, queridos amigos? Sean todos bienvenidos nuevamente y siempre bienvenidos con un fuerte abrazo al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Dios le bendiga. Les saluda desde la distancia el doctor abogado Mauri Rojas. Hoy, continuando con este proceso de formación, el cual denominé Pensando y Haciendo una Tesis, les hablaré un poco acerca de la experiencia vivida al descubierto, lo que comúnmente llamaríamos en otro paradigma la revelación de los hallazgos. Bien sabido es que toda investigación reposa sobre la base de una concepción completamente particular desde la realidad, es decir, desde lo ontológico y del conocimiento, a lo cual llamamos el epistémico. En el caso de la experiencia investigativa, vivida por supuesto, la fenomenología hermenéutica conlleva a un acercamiento del investigador a ese mundo de las experiencias, a ese mundo donde los sujetos son los protagonistas y hacen un consenso de la realidad a través de su propia experiencia, a través de sus propias vivencias, donde el escenario escogido, óigase bien con esto y muy importante, ese escenario escogido se convierte en un compromiso de reconocer al otro en tanto se es responsable de él, en el sentido, por supuesto, axiológico, lo que requiere un conocimiento pleno de otros y de nosotros mismos y, por supuesto, de la situación donde estamos presentes. Un hallazgo, que es lo que vamos a comentar en este momento, en opinión, por supuesto, de este investigador, es el descubrimiento de dar algo o de hallar algo, ya sea porque se estaba buscando o de otra manera, de forma espontánea, todo esto a través de un acto de la propia socialización. Aquí, en este episodio, en este momento, en este capítulo, usted como investigador deberá exhibir los registros de las entrevistas conversacionales que usted efectuó directamente como consecuencia o producto de ese proceso metodológico que decidió adoptar. Todo ello, por supuesto, me refiero a las entrevistas conversacionales que fueron realizadas directamente a los informantes que actuaron como colaboradores en su experiencia con la manifestación de sus propias experiencias. Un hallazgo, y es muy importante que usted tenga pleno dominio de ello, un hallazgo constituye un momento sumamente importante en la vida de un investigador y, por supuesto, dentro del escenario investigativo. ¿Por qué? Porque para llegar a él se efectúa primeramente el análisis microtemático producto de la manifestación abierta y sin ambigüedades de parte del informante, es decir, la exposición temática seguidamente del examen holístico y que concluye directamente con el establecimiento de los instantes metodológicos básicos, como lo son la reflexión heurística, la dimensión vocativa, entre otros, por supuesto, porque estos ya fueron directamente denominadas dentro de un proceso que usted seguramente habrá denominado proceso de información obtenida, cómo usted la obtiene y cómo la devela. Aprovecho la ocasión para manifestarle que si desea conocer un poco más acerca de esta temática, les recomiendo la lectura del libro Los aportes epistémicos para la elaboración de una tesis de grado, escrita por quien les habla, como lo pueden ustedes ver en pantalla. Continúo. Ese proceso de develación, ese proceso de descubrimiento le permitirá a usted como investigador poder dar a conocer directamente cuáles fueron esas interpretaciones, tanto macrotemáticas como microtemáticas, y por supuesto ahondando directamente dentro de su propio parecer, que es lo que se ha conocido como el proceso holístico o relativo de la información. ¿Qué quiere decir todo esto, mis estimados profesionales investigativos? Que de acuerdo incluso hasta con la filosofía expuesta por Van Manen en el año 2016,
donde este ilustre personaje opinó directamente que las entrevistas conversacionales se orientan, oígase bien, se orientan a que la persona cuente sus propias experiencias, a que la persona cuente sus vivencias de una manera completamente desprevenida, ya despojado directamente de sus propios prejuicios. Y lógicamente, esta entrevista para usted como investigador va a representar directamente ese acercamiento con la realidad, pero una realidad totalmente pura, que es lo que le va a permitir poder llevarla directamente a un escrito, porque lo fenomenológico se encuentra ahí, en ese encuentro con esa realidad, en ese encuentro con esa experiencia. Cuando usted decida ya abordar directamente el proceso hermenéutico, y una vez, lógicamente, llevado esa revelación fenomenológica, ontológica, que proviene directamente del informante y transcrito en el cuestionario que usted haya utilizado o en la herramienta de instrumento que haya utilizado para transcribir ese proceso, esa información, usted se va a dar cuenta que una vez hecho la lectura y analizado el contenido a través de los procesos que les estoy comentando, van a nacer nuevas fuentes de información y de conocimiento. Por supuesto, tenga usted presente que todo esto se desarrolla a través del aislamiento, de la aproximación selectiva, de la cual ya les había comentado en un anterior momento, que es ampliamente desarrollada por una importante comunidad de investigadores desde el punto de vista o dentro del contexto educativo, por considerarla que es la más efectiva, considerarla que es la más comprensiva, por entenderla como la más interpretativa de todas, por ser esta totalmente intersubjetiva. Es por ello que en este momento, cuando usted empieza a desarrollar este proceso de revelación de las experiencias, directamente usted tiene que extraer y desarrollar ampliamente todo lo concerniente a los análisis temáticos de las entrevistas conversacionales. Fíjense ustedes que los análisis temáticos, comúnmente por supuesto conocidos como análisis de contenido cualitativo, tienen por propósito totalmente orientar el progreso complementario y paralelo en otros tipos de análisis. Por supuesto que todo esto va a procurar generar una interpretación mucho más objetiva de ese aspecto comunicacional que le fue, o de esa información que le fue entregada a usted directamente por el informante. Es allí donde se procede directamente a realizar cada uno de estos análisis temáticos, que en otro contexto, o por lo menos dentro de la investigación cualitativa, empleando otros métodos indagativos, se conocería tranquilamente como los procesos de categorización, que no es otra cosa directamente que la selección directamente de aquellas frases que nos permitan remitirnos directamente a un contexto totalmente determinado, pero vinculado al objeto investigado, que nace directamente de la información que emergen directamente de los actores socioeducativos, como a mí particularmente me gusta llamarlo. No es otra cosa que los informantes, los colaboradores. Ahora, dentro de estos análisis temáticos a los cuales hago mención, se encuentran los macrotemáticos y los microtemáticos. Al directamente adentrarnos al análisis macrotemático, aquí usted como investigador considerará este tipo de análisis como una reflexión e interpretación material, experiencial, o incluso la elaboración del material experiencial. Es decir, es la respuesta emitida directamente del informante ante la interrogante formulada por usted en su rol en ese instante de investigador. En ese momento es prioritario una gran tolerancia a la ambigüedad, y que por supuesto también tenga una distancia con la contradicción, con la resistencia a la necesidad de su parte de otorgar un sentido a todo, y a la oposición a la precipitación por interpretar las cosas de acuerdo con los esquemas ya conocidos. Despójese usted de los prejuicios, permita que sea el estudiante, permita que sea el informante quien le haga saber la información que usted requiere saber. El investigador, insisto, debe dejar de un lado todo aquello que no surja de la descripción protocolar. De otra manera, no verá más allá de lo que ya sabe, y no habrá más que confirmarse en sus viejas ideas, y aún evidentemente de sus propios prejuicios, tal como lo han afirmado una muy buena cantidad de especialistas en el área de la investigación cualitativa, entre los que destacan Miguel Martínez Migueles.
En lo concerniente al análisis microtemático, es decir, lo más pequeño, este análisis básicamente se configura como un conjunto de frases que se obtendrán o que obtendrán significados completamente fundamentales de esa propia experiencia. Por supuesto, tomándose en cuenta la aproximación selectiva del marcaje, la delimitación de las unidades temáticas naturales o aproximación detallada línea a línea y evidentemente o finalmente la determinación del tema central que domina cada unidad temática. Por supuesto, para realizar esto usted debe entender lógicamente que debe aproximarse o debe desarrollar con muchísima responsabilidad esa aproximación selectiva, que no es otra cosa que el marcaje de la lectura, señalar en la lectura esa frase que más le llamó la atención y que por supuesto puede ser incluso hasta cuestionada. Reitero, puede ser incluso hasta cuestionada. Hay otros elementos también que forman parte de estos análisis, como el holístico. Vean ustedes que por lo menos en la aproximación holística, también conocida como aproximación sentenciadora, usted como investigador procurará estar atento a los diferentes textos como un conjunto y no cuestionar, que esto es muy interesante, muy importante, yo diría que es parte fundamental en este proceso que estamos develando hoy. Es muy importante no cuestionar qué frase puede englobar el significado esencial del texto como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Que deberá proponerse expresar ese significado formulando tal frase. Su objeto es, indudablemente, su propósito es, incuestionablemente, generar una visión de conjunto para poder conseguir una idea general del contexto que se presenta en el protocolo. Pero no debemos dejar pasar o no debemos dejar a un lado la reflexión heurística. La reflexión heurística directamente es aquella que responde a una pregunta completamente significativa para usted. ¿Por qué se hace el estudio? Se expresa directamente en el problema de la investigación. Ahí donde está la reflexión heurística. ¿Por qué se presenta la investigación? ¿Por qué se hace el estudio? Hay importantes estudios que han hecho autores diversos, entre los que destacan Susana Mena en el año 2014, quien define el término de heurística como una cantidad de reglas y criterios directamente metodológicos que tienen cualidades creativas. Entonces, un problema en este término, el que estamos develando, es aquel que se aplica directamente a una gran cantidad y variedad de reglas o principios de acción y por supuesto en áreas muy diferentes. Entonces, esa pregunta tan importante que usted debe hacerse directamente dentro de su situación ontológica, planteamiento del problema, acercamiento a la realidad de las evidencias, debe ser ¿por qué se hace ese estudio? Ciertamente es así. No debe olvidar en ningún momento las estrategias vocativas. Fíjense que de acuerdo a una autora de la cual me parece sumamente maravilloso la manera de exponer sus criterios, como lo es Raquel Ayala, en el año 2008 ella expone directamente que la estrategia vocativa representa o recoge en todos aquellos conjuntos de estrategias de escritura que usa usted como investigador para poder revelar de forma convincente mediante un texto fenomenológico la naturaleza y la importancia del fenómeno estudiado. Dicho en otras palabras, es la forma en que ordenan los análisis temáticos en sus distintos niveles. Tengan ustedes o mantengan ustedes presente que la fenomenología es un proyecto incompleto, siempre en constante camino. Es por ello que se debe, que en este tipo de pensar, que es inquebrantable, reitero, la fenomenología es un proyecto incompleto, siempre está en constante movimiento, porque las realidades siempre serán distintas y todos los días, cada día habrá un fenómeno diferente, incluso dentro de una realidad escogida. Para ello, por supuesto, usted tendrá que buscar otras formas de decir esa realidad. Entonces, la estrategia vocativa versa directamente sobre eso. La necesidad que tiene usted de buscar otras formas de decir esa realidad, de expresar esa realidad, de describir esa realidad para poder superar la limitación del lenguaje moderno que ya está establecido directamente por los fenomenólogos. Entonces, mis estimados profesionales, he aquí tantas importancias o tantos comentarios que de una u otra manera fortalecen ese proceso de desarrollo profesional que como usted, investigador, necesita para poder desarrollar ampliamente su trabajo de investigación. Este episodio
denominado directamente la develación de los hallazgos, la interpretación de los hallazgos, es importante tener presente que usted siempre en su carácter o en su calidad de investigador debe utilizar la racionalidad y la intersubjetividad, evitar mantener esa armadura de juicios o de prejuicios que eviten la contaminación de su trabajo doctoral o la contaminación de su proceso de investigación. Es incuestionable que manifestar que en la investigación cualitativa es casi imposible básicamente delegar el análisis de las interpretaciones. ¿Por qué? Porque esto nace directamente de la propia experiencia del investigador. Ese análisis lo hace usted, no lo hace otra persona. Mi llamado en todo caso es que evite en todo momento, por supuesto, realizar contrataciones imprudentes de profesionales que no, de aquellos que no son profesionales en el área, y darse usted la inmensa dicha de poder generar un proceso de interpretación analítica a través de los hechos macros y micros. No, por supuesto, no olvidando que siempre va a tener que tener una participación directa la heurística y el empleo de las estrategias vocativas. Entonces, dicho esto, mis estimados profesionales, se les quiere muchísimo, Dios me lo bendiga. Recuerden la lectura del libro Aportes Epistémicos para la elaboración de una tesis doctoral. Chao. Este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto de Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación.